Gerardo Victorín nace el 22 de septiembre de 1865 en la ciudad de Eden, Suecia. Estudió en su país en la Escuela Normal de Gotemburgo y posteriormente en la Escuela Normal de Nash, bajo la dirección del mundialmente conocido profesor Otto Salomon, graduándose como profesor de Slöjd. Hay que destacar que la enseñanza del Slöjd, impulsado por el profesor Salomon, constituía una avanzada pedagógica en esa época. El término Slöjd significa trabajo manual, consistente en la fabricación de objetos de distintos materiales como la madera, el papel, metal o tela. El objetivo del Slöjd no era el de preparar a los escolares para dedicarse en el futuro al trabajo manual o a la carpintería, sino que lo utilizaba como un instrumento para desarrollar una serie de destrezas, aptitudes y actitudes que debían hacerse extensivas a otras materias de enseñanza e incluso a la vida extraescolar. Consistía entonces en una estrategia pedagógica para desarrollar la aplicación de conocimientos de diferentes asignaturas, como la matemática, geometría, física, química, ciencias naturales, etc., que se aplicaban en el proceso de construcción de un objeto determinado. Por este motivo, en Nash se insistía en la idea de que la enseñanza del trabajo manual debía estar a cargo de los profesores de las asignaturas cuyos conocimientos se aplicaban a la construcción del objeto a realizar, y no exclusivamente por profesores de trabajo manual. En varios países se implementó con éxito este método, como el Reino Unido, Estados Unidos, España, Japón, Brasil, Argentina, Cuba, etc. En esos primeros años de actividad docente, Victorín dicta cátedra en los establecimientos educativos más importantes de Gotemburgo, hasta que en el año 1893 el profesor Pablo Pisurno, director de la Escuela Superior de Buenos Aires, solicita al profesor Otto Salomon la recomendación de un profesor especializado en Slöjd, capaz de incorporar la enseñanza del trabajo manual Slöjd y de organizar los cursos correspondientes en esa escuela. El profesor Salomon propone al profesor Gerardo Victorín para cumplir dichas funciones. A los 27 años de edad, en 1893, el profesor Victorín llega a Buenos Aires, incorporándose en la Escuela Superior de Buenos Aires. Poco tiempo después, en agosto de 1893, es designado profesor de trabajos manuales en la Escuela Normal de Profesores de Buenos Aires. El año siguiente, en octubre de 1894, la Dirección de Institución Pública de la República Oriental del Uruguay lo designa subdirector de instituciones públicas y le encarga la formación de los docentes para introducir el Slöjd en todas las escuelas del Uruguay. Con este propósito, durante 2 años, dicta una serie de cursos teórico-prácticos y conferencias sobre las bondades pedagógicas de la nueva metodología. En enero de 1897 es convocado por el gobernador de Córdoba para el dictado de cursos sobre Slöjd para docentes y la organización de la enseñanza manual en la provincia. Estos cursos merecieron la mejor acogida e inmediatamente las provincias de Tucumán, Salta y Santiago del Estero organizaron talleres similares a cargo de Victorín. En el año 1900 regresa a Europa para estudiar los sistemas educativos de los diferentes países. Recorre los establecimientos educativos más importantes de diversos países, especialmente de Alemania, Bélgica, Francia, Suecia y Noruega. Estudió detenidamente las escuelas normales y en especial la de Bruselas. Asistió a la Exposición Universal de París, donde le fue posible examinar las secciones escolares de todos los países allí presentados, permitiéndole tomar conocimiento de los sistemas escolares de los mismos. En enero de 1901 regresa nuevamente a Argentina, enriquecido por los nuevos avances de la educación mundial observados en el viaje. Inmediatamente es designado por el ministro de Educación como inspector de colegios nacionales y escuelas normales, justamente con Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones afirmó que consideraba a Gerardo Victorín como el mejor conocedor en Argentina del idioma de Cervantes
y el más informado en la literatura clásica española. Cabe agregar que Victorín dominaba 8 idiomas, entre ellos el latín y el griego. Para dimensionar la participación que tuvo Gerardo Victorín en la educación pública nacional, es necesario hacer una breve referencia al estado en el que se encontraba el sistema de educación pública argentino a principios del siglo XX. En 1884, impulsada por Domingo Faustino Sarmiento, director general del Consejo Nacional de Educación, y bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, se promulgó la Ley 1420, de educación pública obligatoria, común y gratuita. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños y, consecuentemente, el acceso a un conjunto de conocimientos mínimos. Si bien los postulados de la ley son fundamentales para democratizar la educación primaria, presentaban una enorme limitación en cuanto a su aplicación, ya que la potestad en materia de educación estaba a cargo de cada una de las provincias, y las mismas carecían de recursos para su implementación. Casi 20 años más tarde, en 1905, se aprueba la Ley 4874, llamada Ley Laínez, en reconocimiento al senador Manuel Laínez, autor del proyecto. Esta ley vino a subsanar las limitaciones de la Ley 1420, complementándola, ya que con fondos públicos se crean escuelas públicas nacionales en todas las provincias que lo soliciten. Victorín se constituye como un actor sobresaliente en la implementación de la Ley Laínez. En enero del año 1906, es designado como Inspector General de Escuelas Nacionales en provincias y toma a su cargo la redacción del reglamento y el plan de enseñanza para las escuelas nacionales que debían implementarse por aplicación de la Ley 1420. Victorín recorre el país organizando nuevas escuelas primarias que eran necesarias para implementar la ley y así combatir el analfabetismo. Esto lo reconoce el mismo autor de la ley, Manuel Laínez, en el Diario de Buenos Aires que él dirige. Escribe: Gerardo Victorín ha desempeñado su cargo como solo es capaz de hacerlo un hombre de su raza y de sus cualidades. Ha organizado cerca de 500 escuelas en un año, dotándolas de todo, desde su plan de estudios hasta instrucciones pedagógicas. Ha conquistado el respeto y la estimación de todos sus subordinados, compañeros y superiores. Ha colaborado en elevadas tareas que no eran suyas. Ha hecho todo eso y mucho más. 2 años después, por haberse negado el profesor Victorín a utilizar su influencia en el ambiente docente de las provincias para propiciar determinada candidatura presidencial, el entonces presidente del Consejo de Educación le requiere su renuncia alegando su condición de extranjero. El profesor Victorín presenta su renuncia el 13 de junio de 1908. Posteriormente, como una justa reparación, el ministro de Educación le ofrece la Dirección General de Escuelas Secundarias de la Nación, pero Victorín declina el ofrecimiento y acepta en cambio el 6 de julio de 1908 lo que se le ofrece como alternativa, la dirección de la Escuela Superior de Comercio de Concordia. La Escuela Superior de Comercio es la primera escuela secundaria de la ciudad de Concordia y tercera en el país con modalidad comercial. Fue creada en 1903 y congregaba alumnos no solo de la ciudad de Concordia, sino de varias ciudades de la región. La escuela, desde sus inicios, funcionó en 2 inmuebles ubicados en la actual calle Entre Ríos, hasta febrero de 1925, fecha en la que se traslada a su actual hermoso y funcional nuevo edificio de calle Urquiza. Fue construida en una manzana donada por la Municipalidad de Concordia y la provincia de Entre Ríos. A los 42 años de edad, al tomar posesión del cargo de director de la escuela, Victorín solicita la Carta de Ciudadanía Argentina, expresando en sus considerandos: He contraído poderosas vinculaciones que han arraigado en mi ánimo el propósito de radicarme definitivamente en este país, donde se me han dispensado atenciones y consideraciones que me han hecho olvidar mi condición de extranjero y ver en él mi segunda patria.
Mis sentimientos de gratitud, no menos que mi razón, me imponen el deber de compartir con los hijos de esta tierra las obligaciones y las cargas que apareja la nacionalidad. Al frente del establecimiento organizó y redactó programas para cursos preparatorios de ingreso a primer año, los que vinieron a llenar una sentida necesidad, ya que en ese entonces la mayoría de las escuelas primarias de la ciudad solo tenían hasta cuarto grado. Esos cursos preparatorios les permitió a muchos jóvenes, ahora sí, acceder a la escuela secundaria. También organizó con mucho éxito cursos nocturnos de formación vocacional, con programas redactados por él, a fin de ofrecer a los jóvenes empleados de comercio las posibilidades de mejorar su preparación en diferentes asignaturas. Durante su dirección en la escuela y con el impulso de varios graduados de la misma, en el año 1928 se inaugura oficialmente el curso de contadores públicos, primera carrera universitaria de la ciudad, que por razones de economía fue suspendido en el año 1931. Antecedentes que posteriormente, en el año 1954, forjaron la creación de la carrera universitaria de contador público, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral, y posteriormente de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El prestigio regional y nacional que adquirió la Escuela Superior de Comercio por la formación de los peritos mercantiles altamente consagrados en los ámbitos universitarios y en los círculos mercantiles y comerciales del país, fue, sin duda, expresión de la alta jerarquía que la dirección del profesor Gerardo Victorín supo imprimir a la conducción de la enseñanza en esta casa de estudios en su carácter de maestro eximio. En el año 1938, a sus 72 años de edad, y al final de su dilatada y fructífera trayectoria en el campo de la educación, resulta exonerado del cargo de director de la Escuela de Comercio, como consecuencia de una falta administrativa en el que incurriera guiado por su espíritu de fraternal solidaridad. Se originó como consecuencia de que un profesor de la escuela había llegado al límite de la licencia reglamentaria por enfermedad y aún no estaba en condiciones para reintegrarse. Ante esta situación, el profesor Victorín le propone solidariamente tomar a su cargo las horas de cátedra del profesor en desgracia, sin percibir remuneración alguna de esta función y haciéndole efectivo sus saberes pertinentes al profesor enfermo, como si estuviera en funciones. Al trascender a la opinión pública la sanción al profesor Victorín, surgió un movimiento espontáneo para promover la reparación de la severa y excesiva medida impuesta. Aun cuando la sanción significaba la pérdida de su derecho de la jubilación, don Gerardo Victorín, que no tenía otros recursos más que su extraordinaria capacidad, ni contaba con otros ingresos, asumió públicamente su culpa, reconoció el error administrativo y acató la medida disciplinaria. La ciudadanía de Concordia reaccionó, organizó el 27 de mayo de 1938 un acto de desagravio por las medidas impuestas al profesor. Cerró el comercio local y se realizó un acto multitudinario en el Teatro y Cine San Martín, que concluyó con una marcha en la que participaron más de 5.000 personas, las que vivando su nombre se desplazaron por las calles de la ciudad, finalizando en el domicilio del profesor. El 9 de septiembre los reclamos ciudadanos fueron escuchados y por decreto presidencial se repone al profesor Victorín nuevamente a cargo de la dirección de la Escuela de Comercio. Poco tiempo después, dado el avanzado de su edad, se acoge al sistema jubilatorio renunciando al cargo. El 25 de febrero de 1940 fallece Gerardo Victorín. Se ha ido un gran ser humano y un maestro ejemplar. En el año 1959, el Senado de la Nación reconoce su extraordinaria trayectoria nacional y local, sancionando la incorporación del nombre Profesor Gerardo Victorín a la Escuela Superior de Comercio, como iniciativa del senador por Entre Ríos, ingeniero Eduardo Nogueira. Mantengamos vivo en nuestro espíritu la ejemplaridad de un gran ser humano
y un virtuoso maestro. Muchas gracias, profesor Gerardo Victorín.